Entrevistas en tu programa Hablemos Claro. Bueno, muy buenas noches, salvadoreños. Qué placer saludarles en esta noche de día jueves 21 de agosto del 2025. Nuevamente nos encontramos en este espacio de entrevista de Hablemos Claro con invitados muy importantes que me acompañan en esta noche. Agradecerles a todos por su fiel sintonía. Sabemos que los martes y los jueves están muy pendientes y sobre todo también porque los jueves tenemos a invitados de lujo quienes están compartiendo con nosotros temas de actualidad nacional muy importante para todos los televidentes y también para nuestra querida diáspora, a quien saludamos también. Muchas gracias por sus saludos y comentarios y también hacerles la invitación en esta entrevista para que sigan compartiendo y así llegar a más personas. Iniciamos con nuestra entrevista saludando a don Remberto Urge. Bienvenido, don Remberto, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. Mi mamá ya no está, pero ella se enojaba cuando solo me decían Remberto. Quería que me dijeran Carlos Remberto Urge. Entonces, bueno, muchas gracias a usted y a TVO por este programa. Muchas gracias. Bienvenido, don Remberto. Y también saludamos muy cordialmente a José Valdés, también analista político de nuestro país. Bienvenido. Gracias, siempre un placer poder compartir contigo, con don Remberto y por supuesto con la gente que siempre está en sintonía del programa, la invitación para que lo comparta, para que podamos llegar a más salvadoreños. Bueno, están listos para la entrevista de hoy. Como todos los jueves estamos al pie del cañón para llegar a cada salvadoreño y poder compartir esta perspectiva de temas desde el análisis político de ambos, que sabemos que están bastante informados de la actualidad nacional. Y hablando de esta actualidad nacional, me gustaría que iniciáramos nuestra entrevista con un tema en tendencia, el tema de la semana podríamos llamarle. Está también muy activo en redes sociales. Observábamos y también hablábamos en el programa anterior, el día jueves de la semana anterior, el presidente Nayib Bukele nombraba a la nueva ministra de Educación, Carla Trigueros, a cargo de este sistema educativo tan importante en el país, el cual hoy por hoy estamos viendo unas diferencias enormes a cómo se conducía anteriormente, hablando de gobiernos anteriores. Han pasado nuevos modelos, nuevas medidas que se han implementado. Una de ellas es las nuevas medidas, roles que se han implementado dentro del sistema educativo a nivel nacional. Don Remberto, vamos a iniciar hablando con usted. Me gustaría también que nuestro productor nos proyecte la imagen número 1 del punto 1, el cual nos habla acá de las primeras medidas que la ministra de Educación, Carla Trigueros, implementaba o daba a compartir en sus redes sociales, las cuales agregaba diferentes puntos súper estratégicos que se iban a implementar en centros educativos a nivel nacional, como un uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, ingreso en orden con saludo respetuoso. El presente memorándum tiene carácter obligatorio. Se iba a supervisar estas medidas. Iniciamos con este tema, don Remberto. ¿Cuál es su opinión acerca de estas medidas que se aplicaron precisamente el 20 de agosto? Bueno, mire, comenzando, todas las medidas son exactamente las que el pueblo quiere. Sí. Y estos señores que están criticando ignoran la idiosincrasia política de nuestros jóvenes y de los padres también. Cuando uno está niño, ¿qué quiere hacer? Policía, ¿quiere hacer? Y los mismos guerrilleros, ¿qué querían hacer? Militares. Si no, porque se vestían de militares, ¿verdad? Y estas se ponían comandantes. Entonces, y eso está criticando ellos lo que ellos quisieron ser. Solamente que ellos, inclusive cuando llegaron al poder, por tratar de emular lo que supuestamente querían vender como negativo, ellos mismos lo hicieron positivo. Solo que ellos no tenían la calidad, por ejemplo, el presidente Seremba. ¿Me entiendes? No sabía ni que era un Facebook, ni que era correo electrónico, nada, y ministro de Educación, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se atreven a criticar a una señora que es médico, una carrera muy honorable? Ser militar también es honorable, porque aquí todo el mundo admira a los militares.
Entonces, cuando se ponen a criticar a los militares a través de la figura de la ministra, lo que están haciendo es generando repudio para ellos mismos. Entonces digo yo, bueno, y esta gente se ve que no tiene escuela política, que no tiene mentalidad política, ni mucho menos capacidad política. Porque uno, cuando va a hacer una crítica, tiene que saber qué es lo que está criticando. Y también razonar el por qué lo está criticando. Pero cuando vienen a decir ellos, están militarizando el país. ¿Y qué es lo que hacen ellos cuando llegan al poder? Militarizar el país. Sino que me digan un país donde han llegado ellos que no mandan los militares. Venezuela quiere más. Maduro está que 2 millones, no hay cuántos, de militares. En Cuba igual. Donde llegan ellos. Sí. Y lo peor es que hoy hay un menjurje bien raro, en donde anda gente que supuestamente era de la derecha, que siempre admiran a los militares, en un menjurje con unos que dicen que son de izquierda, con un menjurje que dicen que son apolíticos, otros que dicen que ellos están en medio. Cuando hoy la gente, el pueblo, lo que queremos son definiciones. O estás aquí o estás al otro lado. No podés estar en un momento tan crucial jugando al escondelero o jugando a querer quedar bien con Dios y con el diablo. Eso no se puede. El que juega con Dios y con el diablo lo expulsan del cielo y lo expulsan del infierno. Sí. Porque, ¿me entiendes? En este momento pareciera ser que el momento no es importante, pero es importantísimo que tomemos conciencia de que las patrias nos necesitan, ¿verdad? Fíjense que estos diputados, por ejemplo, la ley dice que tienen que votar sí o no. No votan, simplemente cuando no les gusta algo, debían de votar en contra si no les gusta. ¿Ya? Pero no agarrar los tiliches ahí, agarran y los trepan salientes, ahí va, o sea, por otro lado. Entonces, me dice la gente, mire, licenciado, cuando usted vaya a un programa, díganles que por lo menos, ya que no se queden a trabajar, es lo que nosotros los hemos mandatado, que nos cobren, ¿verdad? Pero no, son los primeros en preguntar, ya me pusieron en mi cuenta el cheque del... Y como allí usted sabe que en política no hay nada oculto, ahí toda la gente, hay de todas las creencias, ahí hay derecha, izquierda, centro, todo, ahí en la asamblea, ahí se sabe todo. Yo he sido diputado ahí y yo sé que ahí se sabe todo, ahí no hay nada que vamos a hacer esto y que la gente no da cuenta, mentira, más tarde en decir uno que no van a dar cuenta que la gente ya lo sabe. Entonces, esas cosas, ¿por qué digo esto? Porque como estamos en la configuración de unos opositores que quieren a la fuerza hacer una oposición constructiva, pero no saben ni qué es una oposición constructiva. Fíjense, alguien dijo por ahí, un analista, que ellos iban a participar unidos todos llevando una candidata que era la señora de Bando. Yo desde allí siquiera apunten la fecha que era lo que no se van a poner de acuerdo para nada. Arena va a llevar su candidato. La que no posiblemente no lleve candidato va a ser Bando, porque no creo que la señora sea tan... Si para ser diputado va a tener problemas, que solo necesita 50 o 60 mil votos, va a tener problemas, ya no diga para ser candidata presidencial, ¿me entiendes? Es absurdo, no lo va a hacer. Y Arena sí, ¿por qué? Porque Arena siempre no quiere perder el antagonismo de la oposición. Y el chino, pues que ya sabemos que el chino es una locura, ¿verdad? Él va a querer participar porque un día me lo encontré y dijo ahí, bueno, dijo, si yo no hubiera participado no hubiéramos ganado 1,5 millones de la deuda política. Y en verdad tiene razón. Pero en una componenda en donde van a ir izquierdistas, derechistas, renegados, algunos maleantes y todo ahí, y para la deuda política, ya no existe la deuda política, no me acuerdo, pero yo siempre, si existe, ese es un argumento por el cual nunca se van a poner de acuerdo, nunca, jamás, porque allí, cuando van a tener que hacer, que sea ante el Tribunal Supremo Electoral, alguna figura de tipo legal, siquiera para las elecciones. Si no es no sé cómo lo van a llamar ahí, pero eso no lo van a hacer porque a ninguno le conviene. Y va a pasar exactamente lo que pasó en las elecciones pasadas, que decían que se van a unir, que no sé qué. A última hora, los de la sociedad civil, que eran unos 4 pelones, que se presentaban candidatos, que Arena los rechazaba. Y cuando Arena la presentaba también, total que se dieron a un señor, Humberto Sánchez. Joel Sánchez. Joel Sánchez. Entonces, no lo quisieron aceptar. Sacó un puchito de votos Joel Sánchez, otro puchito de votos el chino, y no me acuerdo qué votos participaron.
fue la gran tastaseada que les pegó el presidente. Y es más, que mejor que vaya separado porque va a ser bien vergonzoso que todos juntos ven que el presidente les va a pegar la gran barrida. Así se ya pasó, con Carlos Calleja no iban todos juntos, pues. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Y que el presidente todavía no había demostrado su capacidad de estadista. Él tenía teníamos que creer en él, ¿verdad? De que él, y mira esta tasea que le pegaba, iban juntos, iba el PCN, todos iban ahí juntos, apoyando a Calleja. Bueno, y hoy se hace lo mismo, solo que hoy va a ser más vergonzosa la caída de ellos, va a ser más vergonzosa, porque hoy el presidente, voy a hacer un aeropuerto en la Unión, ya lo está haciendo, voy a hacer el asunto de los chorros, ya lo está haciendo, voy a hacer 3 escuelas por día, hasta la está haciendo, voy a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer, lo está haciendo, y es más, luchando en contra de la misma oposición que tiene 6 años electo formalmente, pero 2 años no lo dejaron trabajar. Todo eso lo ha hecho en 4 años. Entonces los salvadoreños que tenemos un poquito de cerebro, decimos, si a este presidente en esos 2 años no lo hubieran estorbado, ya tuviera el tren, hasta el tren eléctrico tuviéramos ya, pues todo lo que ha dicho, va a ser una realidad, va a ser definitivamente, la conectividad, ¿verdad? Entonces, este país a nivel de Centroamérica es el único que de verdad está proyectando hacia el desarrollo. Fíjese que después de la pandemia, el único país, después de Panamá, que creció fue El Salvador. De ahí nadie creció, ¿ve? Nadie. Y nadie está haciendo las mega obras que está haciendo El Salvador en este momento. Usted puede preguntar a Costa Rica todo, no hay nada. Y el crecimiento que más ha asombrado a Centroamérica, como uno tiene contacto, yo he sido diputado a nivel de Centroamérica y conozco y les pregunto. Mirá, le digo, no, me dice, aquí estamos sorprendidos cuando ustedes el año pasado recibieron 6 millones de turistas y nosotros aquí la mitad, me dice, Costa Rica. Panamá igual, ¿va? Guatemala, solo antiguo Guatemala, recibía el doble de lo que recibíamos nosotros de turistas aquí en El Salvador. El doble, solo antiguo Guatemala. Y ya me costa a mí, cuando yo me iba a chotear allá antiguo, me costaba llegar a filas. Y hoy resulta que El Salvador en un año 6 millones de... ¿Cómo hicieron, vos? Como los chapinas ya. Claro. Entonces, les digo, sencillamente lo que son políticas enfocadas, leo, con la capacidad de un estadista. Alguien que sabe leer lo que se requiere y sabe interpretar, le digo de verdad, las aspiraciones del pueblo. Y sabe que la vía para que el pueblo se sienta satisfecho es desarrollando el país. Y para desarrollar el país se necesitan medidas agresivas, ¿verdad? Que mucha gente, cuando uno lo oía hablar, decía, hasta yo decía, este presidente va a hacer algo, pero me gusta que sea alcanzativo, porque va a alcanzar, por lo menos que alcance el 50%, ¿sí? Pero no está alcanzando casi el 100% de todo lo que ha prometido. Imagínense qué va a pasar de aquí al 2027 y qué va a pasar del 2027 al 2033. Ya va a ver, ahí estos señores van a tener que conformarse para tener al presidente Bukele, por supuesto, si él acepta y la señora le da permiso también, porque hay que decir, porque la familia también influye mucho en la gente política. Aquí vamos a tener al presidente Bukele por 20 años, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a cambiar a un presidente que de verdad está dando resultados? Lo vamos a cambiar para poner un pasmado, oye, que uno no sabe, ¿verdad? A mí yo no veo ahí en el ambiente, ni en el propio, ni en el extraño, algún estadista de la talla del presidente como para decir, no, hombre, ahí está fulano. No, hombre, eso no es así. Y máximo que la historia reciente y la historia pasada nos ha demostrado que no sirve. Cuando se agarran de la alternabilidad. La alternabilidad es un término político que se inventaron para estarse aprovechando de las posiciones políticas. Esa es la realidad. No, mira, hoy me toca a mí, ¿va? Igual que la Fuerza Armada, la tandona. No, a mí me toca, no, a vos te toca. En los partidos políticos era igual. Mira, ya estuvo tu compadre, hoy sigo yo. Y cuando no se cumplía eso, venían los golpes de Estado. Entonces, ya se vio que eso no funciona. Entonces, si no funciona, ¿para qué diablos vamos a seguir haciendo ensayos sobre cosas que no funcionan? Pero que esto que ha funcionado, tenemos que repetirlo. ¿Ve? Tenemos que repetirlo porque hoy estamos viendo que nuestros impuestos ahí están en las obras. Yo no necesito darle preguntando al presidente, mire, y usted, páseme un informe por escrito, en qué gastó, en qué hizo las cárcavas, los puentes, son tonteras. Yo voy a ver, y el pueblo lo que quiere no son papeles. Antes no,
hacían el montón de las redes más así de informes, y cuando usted los examinaba, esos informes eran puros cuentos. Cuando comparaba la liturgia con las realidades, no había nada. Entonces, hoy no, eso ya pasó de moda. Hoy lo que se quiere ver, bueno, el presidente dijo que iba a hacer un puente, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, que el presidente ha gastado 100 millones, ¿dónde está? Allá está. ¿Y qué más quiere, pues? ¿Me entiende? Del dinero ajusta cuando nadie se lo roba. Ahora, si me diga a mí, mira, Roberto, y vos podés meter las manos al fuego por 5.000 funcionarios yo diría, no. Por presidente sí, pero por los otros 4.999 no. Porque si en una familia de 10 gentes, una familia numerosa, sale un valiente siempre, en una familia de 10. Imagínense en una familia donde hay 5.000 personas de confianza manejando fondos del Estado. Sí. Posiblemente hay algún chabacán por ahí todavía. Sí. ¿Me entiendes? Pero eso, el mismo sistema de depuración que tiene el presidente, lo van a ir apartando. Si eso es un proceso, usted no va a curar los males de Roma en un día, ni Roma se construyó en un día. Sí. Pero tenemos que tener confianza y tener fe de que las cosas se están haciendo mejor que antes. Con solo decir, estamos mejor que antes, ya es bastante. Con solo la seguridad, la gente está satisfecha y la gente, eso es lo que quiere, seguridad, porque después de la seguridad viene la libertad. Porque hay unos que dicen, de esos opositores, queremos libertad. ¿Y libertad para qué? Libertad para que anden matando gente. Libertad para cuando usted va en la carretera a ver cadáveres a las orillas. Sí. Libertad para que sus hijos no fueran tranquilos al colegio. Libertad para usted no salir al centro histórico a ver. Libertad para no ir a las playas. ¿Libertad de qué hablan esto? Porque las conclusiones finales que llevo después de un análisis así, digo yo, bueno, ¿y estos por qué se quejan? O le tienen miedo porque algo deben, ¿verdad? O formaban parte de esta trama delincuencial que hay en el país, porque es muy efusiva, muy vehemente ese reclamo de libérenos ya, ese reclamo de que fuera el régimen de excepción, muy vehemente veo eso, de que digan, están militarizando, cuando están militarizando. La señora, la ministra, se viste así porque es capitán del ejército y nos gusta que se vista así. Primero, es novedad, ¿eh? Y segundo, los hipotes felices, los niños felices, claro, de que ojalá les pusieran un uniforme así militar, felices para andar, de verdad. Entonces, toda esa idiosincrasia política del Salvador la tenemos que comprender y así poco a poco, para que estemos en paz, tenemos que entenderla. Y estos señores que no están a gusto, si no están a gusto, yo si no estuviera a gusto me hubiera ido. Segundo, primero, y si no estuviera a gusto, estuviera calladito mejor, ¿verdad? Porque usted no puede ir en contra de la corriente, mucho menos cuando esa corriente es buena, mucho menos cuando esa corriente está demostrando que es efectiva. ¿Y qué es lo que necesitamos en este país? Hay muchas necesidades, lógico, nos falta mucho por lograr, también es cierto, pero estamos caminando hacia el camino correcto. Esa es la verdad. Sí, y que los resultados, tenemos la claridad que se han visto, los salvadoreños somos testigos de ellos, claro. Y siempre en este mismo tema de educación, José, la ministra de Educación, Carla Trigueros, esta tarde precisamente anunciaba la implementación de los lunes cívicos, algo que nos trae muchos recuerdos, lo hablábamos, en los centros escolares. Tenemos en pantalla ya el documento, la publicación que publicaba en sus redes sociales, en los centros escolares con actividades que buscan fortalecer la identidad nacional en los estudiantes. Este espacio, mencionaba, nos permitirá reafirmar nuestros valores, la disciplina y el amor por nuestra patria. Esto lo afirmó la ministra de Educación, Carla Trigueros. Y me llama la atención estas medidas que nos traen, como lo mencionaba, muchos recuerdos, como nuevamente la implementación de los lunes cívicos. Habían muchos comentarios como que esto ya estaba, pero en realidad habían centros educativos que a lo mejor no cumplían al pie de la letra y ya se había perdido mucho este valor tan importante, creería, para todos los centros educativos e institutos a nivel nacional. Entonces son nuevas medidas que se implementaron esta tarde y que también se le tiene que dar el debido cumplimiento para poder fortalecer este sistema educativo, José, que ha sido por muchos años, ha estado en el abandono. Claro, hay que recordar que lo principal, y no solamente en el sistema educativo, sino que para nosotros como personas, es delimitar cuáles son nuestros principios y nuestros valores.
partimos de ahí para poder identificar al final del día quiénes somos. Correcto. Muchas personas Sí. se encuentran a veces en esta pregunta bastante existencial, pero que es necesaria responderla en la sociedad, y que lastimosamente a veces no contamos con esa guía desde nuestra familia, porque a veces nuestros padres desconocemos la realidad en la que ellos se criaron, en la realidad en la que ellos nos tuvieron, etcétera. Y a veces tanto el padre de familia está descubriendo cómo ser padre de familia, como uno que empieza a vivir, a veces empieza en ese momento tratar de descubrir qué va a hacer en la vida, etcétera. Entonces, cuando no es la sociedad en su conjunto la que toma esa responsabilidad de decirle a la familia cómo debería ser la familia, no nos dice a nosotros como seres humanos cómo deberíamos de ser, y no es que sea un mandato a rajatabla, que así deberíamos de ser, sino que es una guía. Eso nos sirve para que nosotros podamos decidir, bueno, esto es bueno para mí o esto es malo, etcétera. Entonces, ¿por qué antes la juventud caía tanto en la delincuencia? Porque como era eso lo que conocía en su entorno, era lo único a lo que la gente podía aspirar, era lo único que conocía. No había una institución, no había un gobierno, no había un Estado, no había una sociedad que te dijera, bueno, hay que hacer esto porque esto es bueno para la sociedad, sino que en el afán de la subsistencia, obviamente, que es necesaria para todos, caías obviamente únicamente en el mercado de la delincuencia, porque era la única opción que había. Cuando tú delimitas este tipo de cosas desde la escuela, lo que te define como salvadoreño, el hecho de tus símbolos patrios, etcétera, que eso es de cultura general, no es algo que digas, es que todos tienen que saberse la oración a la bandera, es que todos tienen que saberse el himno nacional. Yo creo que preguntamos aquí por la tercera estrofa después del coro del himno nacional y no todos la conocemos, porque conocemos lo básico, ¿verdad? Porque pues al final del día es, como ya dije, cultura general. Pero es importante que ahora en las escuelas esto se esté implementando. Yo estoy seguro que los padres de familia también irán tomando ejemplo de lo que se está haciendo en las escuelas. Y hay que recordar los principios, los valores, la educación, al menos los modales, es algo que se debe enseñar en casa. Hay gente que también tiene esa mala percepción de que en la escuela le van a educar a su hijo en principios, valores y también en modales, y no es así. O sea, los modales se enseñan en la casa para que se apliquen dentro de la escuela. Ahora bien, obviamente los profesores hacen lo posible por educarte lo mejor que pueden, en la medida de lo que el marco referencial se los permita. Pero ahora con esto que viene a darle un impulso muy fuerte a la educación, a mí creo que lo que más me ha encantado es el hecho de que los mismos alumnos han visto una figura de disciplina en la actual ministra, al punto de que ellos solos han ido y han decidido recortarse el cabello y seguir las indicaciones sin que los estén forzando a que lo hagan. De hecho, hemos visto un sinfín de videos en las redes sociales donde ellos salen hasta incluso cantando el himno nacional en una barbería mientras les están cortando el cabello. O sea, es de verdad que esa inspiración a la que todos en algún momento quisiéramos llegar, encontrar algo para inspirarnos y poder aferrarnos de eso y poder desarrollarnos como sociedad. Eso es sumamente importante. Entonces creo que los alumnos y los profesores lo han encontrado ahora en este nombramiento de la ministra, y eso dice muchísimo, obviamente, de la inteligencia del presidente Nayib Bukele de designar a una mujer que es capitán, que es doctora, al frente de una de las carteras más importantes del país, porque ya lo hemos dicho un sinfín de veces, no hay nada más importante en una sociedad que la educación. El logro más importante del presidente Nayib Bukele será cuando prepare a los salvadoreños, a toda la sociedad salvadoreña, para que pueda vivir y convivir en paz sin él. Cuando ya seamos nosotros como sociedad la que no permitamos que la delincuencia avance, cuando seamos nosotros los que no permitamos que la corrupción avance, cuando seamos nosotros los que permitamos que no sean políticos o aspirantes a políticos que no tienen la capacidad de tener estos cargos, y nosotros los detengamos nosotros como sociedad y establezcamos las reglas claras de cómo queremos que sea nuestro El Salvador, cuando nosotros como sociedad tengamos esa capacidad, el presidente habrá logrado su cometido. Cuando seamos una sociedad completamente independiente como individuos, pero unidos entre nosotros para poder llevar a El Salvador donde queremos. Así que las medidas creo que hasta está de más decirlo, han sido sumamente acertadas. La población está muy contenta con este nombramiento, y los que no están contentos con esto, pues obviamente son los que les gusta el desorden y el caos, los que históricamente les gustaba ver la sangre correr, porque recordemos, tanto maestros como alumnos estaban al acecho de las pandillas.
los maestros, los mismos centros educativos, los directores eran extorsionados por los mismos pandilleros. Las escuelas realmente eran centros de entrenamiento y de reclutamiento e incluso de venta de drogas de parte de los pandilleros. Ahí tenían un enorme caldo de cultivo y era territorio de las pandillas prácticamente. Recordemos que en algunos momentos incluso se tuvo que establecer militares y policías dentro de los centros educativos para cuidarlos, cuando lastimosamente ni siquiera las fuerzas de seguridad podían cuidarse porque eran objetivos de atentados. Recordemos que quienes a veces nos tocaba andar en la noche por cuestiones de trabajo, los centros o los lugares donde estaba la Policía Nacional Civil tendían a cerrar carriles con conos porque sabían que en la noche podían atentar contra ellos, contra los puestos policiales, entonces tenían que cerrar. Imagínate que llegábamos a ese punto en el que ni siquiera la misma fuerza de seguridad estaba a salvo de la criminalidad en el país. ¿Cómo iban a ser ellos capaces de cuidar los centros educativos? Entonces, gracias a Dios, gracias a la sabiduría del pueblo salvadoreño y a la sabiduría del presidente, ahora eso ha quedado en el pasado y tenemos que trabajar para que esto no regrese, y parte de eso son estas medidas que ha establecido la actual ministra de Educación. Y que vemos en redes sociales, que lo mencionabas también, José, hay una aceptación muy buena hacia la ministra de Educación, Carla Trigueros, y a pesar de que sabemos que también se vertieron muchas opiniones en redes sociales negativas, hablando de que no era el área de ella, que tenía que ser otra profesión y que iba a militarizar el país. Muchas cosas se dijeron, pero hay videos en los cuales, porque tenemos claro de que la ministra desde el rol que se le asignó, día 1, anduvo en territorio, anduvo en diferentes centros educativos en el país, observando todo lo que había que mejorar en el sistema educativo, viendo estas áreas tan importantes y también conviviendo con los alumnos. Y ahí tenemos en pantalla este video que me llamaba mucho la atención y que de hecho también el presidente Nayib Bukele compartía en sus redes, que decía el presidente, le decía lo siguiente. Hay una publicación que él acompañó con un video y él decía: los haters, la nueva ministra de Educación está reprimiendo a los jóvenes, ayuda. Esta es la respuesta de los jóvenes y ahí tenemos el video. No estamos viendo algo acertado de parte de lo que opina la oposición, de que no iba a haber una aceptación, de que los jóvenes se iban a sentir quizá como que estaban siendo un poco reprimidos por el hecho de que la ministra es militar, pero estamos observando otra cosa y esto nos da un parámetro de aceptación y que el sistema educativo de nuestro país se vienen buenas cosas, don Ramberto. ¿Qué opina usted de este video? Mire. Los señores opositores, los que no están conformes, no estructuran bien su pensamiento político. Cuando el presidente ganó las elecciones en el 2019, no había asumido la presidencia, cuando decía, incapaz, no tiene título. Sí, resulta que es uno de los presidentes más calificados en el mundo. Sí. ¿Verdad? Entonces, que nos van a conducir al desastre. Los gringos no nos van a querer. Los organismos internacionales nos van a condenar. Aquí este país es un fracaso y el hombre no había tomado ya decían que era dictador y no había tomado ni el primer día, solo había sido electo. Acuérdense bien, ahí está la historia. Sí. Yo, gracias a Dios, pues tengo una mente un poco fotográfica e histórica que me acuerdo de todo. Entonces, están cometiendo el mismo error hoy. Están diciendo de que no tiene capacidad, que no sé qué. Y lo peor que lo dicen gente que no tiene la capacidad, pues. Porque si no tienen capacidad como para saber juzgar en el momento exacto a una persona, mucho menos van a tener capacidad de otras cosas, pues. Sí. Y si eso dice uno, el 97% nos preguntamos, bueno, y estos inexactos, estos que se equivocan en todo, no quieren gobernar, ¿quién diablos va a votar por ellos? Nadie. No le han tirado ni una, que no nos iban a dar el TPS, que los organismos internacionales bilaterales no nos iban a prestar dinero, que el presidente Trump no nos iba a querer, que nos iban a quitar la visa a toditos los que habíamos votado por el presidente Bukele y por Nueva Ideas. Sí.
que nos iban a quitar la visa, un montón de mentiras, que todas esas cosas cuando uno las compara y la gente viene y con solo tener dos dedos de frente, Sí. la gente sabe de que los equivocados son ellos. Claro. Y por es que el 97% de la gente, así como vamos, va a llegar al 98%. Sí. Y si siguen metiendo la pata, no van a sacar ni un voto y van a desaparecer todos los partidos. Y se van a quedar solo tal vez los partidos que no han estorbado, por lo menos, los aliados. Ellos no han estorbado, Sí. por lo menos. Pero esto, no solo no ayudan, sino que estorban. Y no hay nada peor que tener a alguien que está construyendo algo y que llega. Solo me acuerdo de don Ramón y el chavo, que don Ramón está construyendo una mesita. Y llega el chavo a preguntarle que qué diablos está haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace don Ramón? Lo agarra a coscorrones, ¿no? Entonces, esas cosas que parecen ser de risa, Sí. pero pasan en este ambiente, pasan Pues- porque la gente se mete a políticos solo porque oyen, ¿va? Y porque, ves, esos diputados, como les han regado la bola, miren, antes llegaron pobres y son ricos, pues yo también, ¿va? ¿Entiendes? Yo también voy a ser diputado para serme rico, pero no tienen conciencia de cómo se logra eso. Eso se logra cuando se tiene liderazgo en el municipio, en el departamento. Y se logra también cuando usted tiene algún tipo de capacidad política. Pero lo más importante es caerle bien a la gente, porque no cualquiera le puede caer bien. Alguien puede tener 20 títulos, pero si no le cae bien a la gente, no votan por él. Y eso está comprobadísimo. Yo le podría decir 20 nombres ya, pero no lo voy a hacer por no perder mi tiempo, ni tampoco para no estar levantando muertos. Tienen títulos, pero y van de candidato y la gente no vota por ellos. Sí. Porque lo más importante en política es tener carisma, caerle bien a la gente, ser amable con la gente. Pero aquí se topa usted con unos petulantes, ¿va? Y cuando ven a la gente ni la voltean ni a ver, ni la saludan, ni nada. Y ¿quién diablos va a votar por ahí? Desde ahí la gente los va midiendo y después los ve que andan pidiendo el voto. Como un señor que aparece ahí ultrajando a la diáspora, diciéndoles que son ignorantes, que no sé qué. Y es político. ¿Qué va a pasar con este señor cuando llegue a Estados Unidos? ¿Qué le van a decir los hermanos que están por allá? Lo van a linchar, hombre, lo van a linchar. O lo van a sacar a pedradas, no sé qué le va a pasar. Pero yo le diría que no fuera, va a pedir el voto. Pero son tan ignorantes, son tan descarados que van a ir. Y les piden pisto. Y los amigos de la diáspora no solo nos ayudan a nosotros con casi 9.000 millones de dólares Claro. al año para la balanza de pago, Sí. sino que de ribete les dan pisto a esos. Ay, le voy a poner $100 y así recogen algunos centavitos para que estén ultrajando a la gente. Y cuando ultrajan a esa gente, todos nos sentimos dañados, Sí. ¿va? Porque son salvadoreños, son nuestros hermanos. A mí me molesta que ofendan a la gente que se ve con grandes sacrificios a sacar adelante su familia, mandan remesas, nos ayudan, le ayudan a su familia, etcétera, etcétera. Hasta que venga un chabacán de estos, puñeteros, como decía mi abuelita, a estarlos criticando por hacer el bien. Entonces, por ahí es como esto, en vez de ir sumando, van a ir restando. Y yo les digo, estos que les dan pistillo, eso no les den dinero, hombre, guárdenselo. Están desperdiciando sus pistos y esa gente ya se vio que no tiene capacidad. Y ya lo demostraron en el 2019. Sí. Lo demostraron en el 2021, lo demostraron en el 2024. Entonces, a la tercera la vencida, hombre, ya no les den nada, no les ayuden. Si ellos quieren ser, que les cueste, que se bolseen, pero no estén fomentando la negatividad de nuestro país, que nuestro país va saliendo de una etapa sangrienta, Sí. nefasta, de mucho llanto, mucha pena por los familiares y por nuestra... Yo a mí, aunque no fueran familiares míos, pues yo cuando asesinaban a un salvadoreño, me dolía el alma, porque nuestro hermano pues salvadoreño. Esta gente cuando se pone a pantallar a esta gente y a estarles tolerando sus bayucadas, lo que están haciendo es que están compartiendo la delincuencia. Se están desnudando ante la comunidad internacional y nacional de que son cómplices. No hay otra duda. Conmigo se enojan porque les digo, o sos cómplice o sos... Porque dice, tengo miedo, ya no puedo vivir aquí en este país porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Yo nunca me he sentido más seguro que ahora. ¿Verdad? Y yo que ando hablando tonteras, ¿sí? Al que no le guste mi diálogo, mi narrativa, pero como quiera. Y a mí no me da miedo, yo tranquilo para arriba y para abajo, porque sé que tenemos seguridad, porque sé que tenemos libertad para expresión. Correcto. Nunca ha habido una democracia tan pura como esta. Aquí todo el mundo dice todo. Bueno, han llegado al colmo que hasta ofenden al propio presidente, que ofender al presidente, a mi modo de ver, es ofender al país y es ofender a todos los que votamos por él, ¿verdad? A su familia,
a todo. Entonces a usted, bueno, tal vez a usted no, pues, pero a José le cae su pandeada de vez en cuando. A mí ya no se diga. Y a todos, solo por andar diciendo lo que uno piensa, es decir, libertad de expresión, si hay libertad de expresión. A mí nadie me diga, ni me dice, mire, Roberto, usted viene a decir esto. Nadie me dice, lo que digo yo, lo que siento y lo que veo, a través de mi experiencia no tan poquita de 50 años de dar en esto. Así que ahí lo dejaría para que la gente nos comprenda el mensaje que queremos dar. Sí, y es importante conocer el análisis de ambos. Sabemos que tenemos una realidad de país y también es muy interesante que todos estemos en contexto de lo que está ocurriendo. Vamos a realizar nuestra primera pausa, pero enseguida regresamos con un video muy importante para conocerlo. Es el antes de Nayib Bukele, la realidad que había en los centros educativos a nivel nacional, donde era dominado por las estructuras criminales y teníamos asesinatos de estudiantes y de docentes. Así que vamos a regresar con ese video, no nos cambia, enseguida regresamos. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la Sexta Calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitado. Bueno, gracias por continuar en sintonía de la entrevista Hablemos Claro. Estamos nuevamente compartiendo con ustedes en este segundo espacio. Vamos a continuación a ver un video muy importante. Tenemos a dos analistas políticos de nuestro país, don Carlos Remberto Urge y José Valdés, que están compartiendo estos temas, también compartiendo con todos el análisis respectivo. Y vamos a ver a continuación un video y posteriormente me acompañan con su respectivo análisis. Vamos a proyectar el video número 3. Las escuelas deberían ser centros integrales de formación para los niños y adolescentes. Sin embargo, muchas de ellas se han convertido en zonas de reclutamiento de las pandillas. La grave situación de violencia alcanza también a los maestros, quienes en la mayoría de ocasiones callan por temor. Hasta el mes de agosto, 12 docentes han muerto de forma violenta. Los casos más recientes se registraron en Usulután, donde un profesor fue asesinado en su propia casa, y en Chalatenango, donde una educadora fue víctima por supuestamente colaborar con la policía. Nos informan que hay 2 maestras que recién han sido asaltadas en Chinameca, en el departamento de La Paz, y que tienen una situación de amenaza concreta por la que se están presentando a un lugar determinado de ese departamento sin poder ir al centro educativo a impartir sus clases como medida, digamos, de seguridad. Según Cimeduco, no existen cifras exactas del acoso que ejercen las pandillas en el sistema educativo, aunque estiman que un 46% de las escuelas sufren problemas con estas estructuras. Alumnos abandonan los centros por temor y los maestros son extorsionados. Los casos no son de manejo público, según esta gremial, porque las autoridades buscan ocultar el problema. En el Departamento de la Libertad. ¿Qué les informaron? Nos dijeron que eran víctimas del pago de extorsión de $50 mensuales, ¿verdad? Pero nosotros les
les propusimos interponer la denuncia y dijeron que tenían temor a partir de que el Ministerio de Educación y las autoridades de seguridad pública no le garantizaban el que los iban a trasladar, el que les iban a dar protección. Pero el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, asegura que se está estudiando cada denuncia recibida para proteger a los maestros e incluso efectuar traslados si es necesario, aunque reitera que la mayoría de casos se registran afuera de las escuelas. También considerar en un momento oportuno cómo darle una protección especial como la que actualmente se les da a policías y custodios de centros penales a los maestros, alumnos y alumnas que cumplen una función importante para el país. En la Asamblea Legislativa se estudian varias reformas y proyectos de ley para favorecer al sector docente. Uno de ellos es el retiro voluntario, que beneficiará a más de 3.000 empleados del Ministerio de Educación. Bueno, ahí teníamos el video. Era la realidad, José, que teníamos anteriormente, lamentable, cuando es controlado quizás los centros educativos por las estructuras criminales, donde habían asesinatos, extorsiones, y parecía que todo era normal. Era realmente indignante, no solamente para los profesores y los alumnos, sino que creo que para toda la sociedad en general. Y sí me gustaría hacer el contraste respecto a toda esta gente que en este momento parece indignada en redes sociales por un corte de cabello. Pero cuando tú veías que, por ejemplo, en el lapso desde 2010 a 2014, más de 300 alumnos habían sido asesinados en el país. Eso sin contar obviamente a los profesores. Y esta gente que ahora aparece criticando, sí, no hizo realmente algo sustancial, algo real, algo concreto para poder resolver aquellos enormes problemas en El Salvador, en los que prácticamente estaban acabando con la generación de todo un país. Pero ahora aparecen indignados por un corte de cabello. Y no es venirles a reclamar dónde estaban o qué hacían ellos al respecto, pero de verdad es que al final del día no hicieron nada para solucionar ese problema en el que asesinaban a nuestros jóvenes. Sí. Los que apoyamos el proceso actual, desde antes de 2019, empezamos a hacer algo para cambiar las cosas en este país, para que dejaran de matar a la gente. Entonces, 2019 hicimos algo al respecto, 2021 volvimos a hacer algo al respecto, 2024 volvimos a hacer algo al respecto, y hemos llegado a este nivel en el que prácticamente estamos a una nada de tener 1000 días sin homicidios en El Salvador. Sí. Ahora, que esta gente venga a querer criticar las medidas que estamos tomando, quienes de verdad tomamos acción para resolver estos grandes problemas donde asesinaban a nuestra gente, nos vengan a querer decir que por un corte de cabello las cosas están mal en este país, es simple y sencillamente ridículo. Han llegado a un nivel que yo decía, bueno, parece que el gran enemigo de la oposición de esta semana es la máquina para cortar pelo. O sea, parecería que contra ellos se están enfrentando. No, es que la máquina de cortar pelo es mala y está militarizando a nuestros alumnos, etcétera. A esos niveles han llegado y es curioso cómo los más viscerales, los que más critican, no son los que van y se van a inscribir al proceso de elecciones para tomar las grandes decisiones del país. Ellos prefieren estar ahí criticando sin cambiar nada realmente de este país. Al menos creo yo que don Remberto y mi persona, e incluso tú tal vez en algún momento, y todos los que apoyamos el proceso, recibimos ataques de la gente que está en desacuerdo con nosotros, pero a diferencia de ellos, nosotros recibimos ataques, pero obtenemos resultados. Ellos reciben críticas y no tienen ningún resultado de nada. Entonces, al final del día, creo yo que nosotros mismos tomamos nuestro juzgamiento por los frutos que nosotros producimos. Y si al final del día, como bien decía don Remberto, la oposición sale, y lo puedo resumir quizás en esto, toda acción tiene su reacción. Ellos abren la boca e inmediatamente meten la pata. Entonces, yo creo que en este punto a la oposición todavía le saldría más barato callarse. Creo que con eso por lo menos mantendrían los pocos votos que tienen y no los seguirían perdiendo poco a poco con los pronunciamientos que hacen respecto a cada uno de los temas, que tienen una manía por no saber ni siquiera en qué momento cerrar la boca.
porque hay medidas que la misma población y la misma gente que tal vez en algún momento no esté de acuerdo con otras medidas del presidente, pero con esta sí está de acuerdo. Entonces luego empieza a analizar realmente lo que dice la oposición y se da cuenta de este comportamiento sistemático. Unos se dieron cuenta muy rápido, en 2021, y apoyaron realmente el proceso de cambio. Otros se dieron cuenta y apoyaron el proceso en 2024. Lo vimos con la enorme diferencia de votos entre 2019 y 2024. Y a este punto todavía habrá gente que se va a terminar dando cuenta de que la oposición tiene un comportamiento sistemático que no lo lleva a nada. Quizás, para ponerlo un poco en contexto, desde 2015 más o menos que el actual presidente estaba en la alcaldía de San Salvador, estamos hablando de 2015. La oposición a 2025 lleva una década haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Así fue como en este momento el FMLN no tiene alcaldías, no tiene diputados. Y qué curioso, en este momento la representación de la izquierda, la representación del FMLN en la Asamblea Legislativa son los diputados de Arena, porque a ellos se van. Cuando los diputados de Arena dicen algo en la Asamblea Legislativa y los del Frente les parece, retoman el discurso, hasta mueven los videos de los diputados de Arena en sus redes sociales y con eso atacan al gobierno. Ahora los representantes del FMLN en la Asamblea Legislativa son los diputados de Arena, a eso han llegado. Y yo creo que ni siquiera se han dado cuenta porque pues como tienen este comportamiento un tanto sociópata, creo yo, en el que como solo logran ver la perspectiva que ellos tienen y no quieren ver, porque no quieren ver la perspectiva que tiene la enorme mayoría de salvadoreños y no la van a ver, cometen esta clase de torpezas y ridiculeces que ya caen en un punto en el que ya es un momento en el que ellos creo que tendrían que ir a una autorreflexión, que no la van a hacer, van a seguir perdiendo y van a quedar, creo yo, rezagados y lastimosamente quizás se van a quedar como está Cuba en este momento, atrapados en el tiempo. Y ese va a ser su triste final, van a vivir únicamente con sus argumentos, atrapados en el tiempo, sin saber realmente qué es lo que está sucediendo en El Salvador, cosa que al final del día creo que a nosotros nos deja de importar siempre y cuando El Salvador avance. Y es que... Solo una cosita, me acordé, hoy en la mañana yo andaba en un centro comercial, y como yo tengo amigos conocidos de todos los partidos políticos, claro, buenos, feos, malos y gordos y todo. Entonces me encontré con uno y me dice, mira Roberto, mira, ¿te acordás vos? Me dice que antes todos andábamos sonrientes, me dice. Todos andábamos sonrientes. Pues sí, vos porque vivías a la par de la afiliadora, le digo, bueno, andar sonriente. A lo mejor antes de tener acciones, porque antes los que estaban sonriendo son los dueños de la funeraria. Hoy los sonrientes son los peluqueros, que están haciendo pistos. Sí. Pues yo prefiero que haga pistos el peluquero y no la funeraria, ¿verdad? Entonces, por ahí vive como a 2 cuadras, lógico, sonriente, ¿verdad? Y le gusta como él veía ahí. Entonces, todo depende de la óptica con la que se quiera ver. La perspectiva. Pero uno, que si va a andar dando unas opiniones, después me dijo, después de platicar 5 minutos, ya me fregaste, se fue. No tienen argumentos para debatir. Imagínense que se sonríen, tú dices, pues sí, le digo, vos sos amigo del dueño de la accionadora, ¿quién es? Entonces, claro, ¿cómo no se están haciendo pistas? Hoy esos están en crisis y van a quebrar al rato, ¿verdad? Porque hoy los peluqueros son los que van a salir adelante. Y tal vez los que hagan uniformes de militares también, porque a lo mejor los hipotes, que usted cree que a los niños no les gusta estar jugando a la guerra, jugando de militares. Les gusta, es parte de la idiosincrasia nuestra. Cuando usted ve a un policía o un militar, son síntomas de seguridad. Usted se siente seguro. Estos no se sentían seguros con los maleantes. ¿Ves qué bonito, como dice aquel, ¿ve? Como el monseñor, el cardenal ese que dice, hoy me siento inseguro aquí del cardenal que toda la gente ya le perdió el respeto por eso. Pero andaba abrazándose con los maleantes y eso no le daba más miedo. El otro, Bayunco, un periodista del Faro, que la seguridad, y se fue a dormir 2 años para hacer un libro con los maleantes. ¿Cómo cree usted que va a ir alguien a dormir 2 años o 1 año con los maleantes? Pero ni una noche siquiera, mucho menos 1 año. Ellos solos se desnudan y se exhiben ante nuestra sociedad lo que son realmente. ¿Qué son? Agazapadores, cómplices, pasivos si quieren, para ser un poquito no tan peyorativo con ellos. Pasivos, porque están insinuando el mal, están protegiendo al mal, están defendiendo al mal. Así es que, pero aquí estamos claros realmente y la gente cada día lo descubre. Y por hoy yo les digo,
prepárense porque el 2027 va a ser barrida, va a ser barrida. Y eso, esa unión que quieren hacer política para enfrentarse al presidente, ya hubo unión y se los barrió todo. Y con un candidato un poco fuerte, tal vez Calleja no sepa mucho de política, pero pisto sí tiene, pero esto sin pisto, sin calidad de político, sin tener nada, sin partido, mucho. Claro. Muchos que ni la mamá los quiere, y como diablos van a ganar una diputación, pues yo no entiendo. Pero como cada quien hace su muñeco de imaginación como quiere. Hay un video que antes de finalizar también me gustaría que brindaran sus opiniones. Es acerca del expresidente Salvador Sánchez Serén, cuando era ministro de Educación y vicepresidente. Precisamente se vivían los asesinatos, y me gustaría también conocer la postura sobre este video, pero vamos a verlo a continuación. Aprovechar este espacio para decirle a toda la comunidad educativa que está concentrada en San Pablo Tacachico, que nos unimos al dolor por el asesinato de 3 profesores. Esos asesinatos tienen que esclarecerse. Bueno, ahí teníamos el video del expresidente Salvador Sánchez Serén cuando era ministro de Educación. Hoy en día se menciona mucho lo de la nueva ministra, y en tiempos anteriores teníamos de ministro a Salvador Sánchez Serén, el cual no tenía, los salvadoreños expresan la capacidad a lo mejor de poder tener estas asignaciones, pero sin embargo veíamos en pantalla, habían muchos asesinatos, habían extorsiones y no se hacía nada para combatir esto. Me gustaría también conocer su opinión. Iniciamos con José para conocer un poco de este tema. Imaginar que esta persona tenía el Ministerio de Educación y la vicepresidencia, o sea, tenía acceso directo al presidente de la República para poder abordar de primera mano estos temas y buscar una solución real. Pero es algo que no se hizo, y lejos de eso terminaron pactando con las pandillas, terminaron incluso poniendo cuotas entre la vida de los salvadoreños. Y qué bueno que al final del día nosotros nos logramos deshacer de todo esto, y es terrible pensar que esta gente aún nos quiere venir a decir que son ellos los que tienen las respuestas para los grandes problemas del país. Yo creo que definitivamente la misma población salvadoreña, al ver estos videos y recordar este terrible momento de la historia del país, es realmente caer como en un círculo vicioso en el que hay todavía algunas personas que han caído en eso y siguen ahí, y espero yo que en algún momento salgan. De verdad que es indignante, pero es necesario recordarle a la población salvadoreña de dónde venimos. Correcto. Para saber que no tenemos que volver a caer en este lugar. Don Remberto. Pues mire, realmente a mí cuando oigo a ese señor, risa me da porque, vaya, él es profesor, no dice nada de las 200.000 familias que murieron, va. 120, 80.000 con la guerra que propiciaron ellos. Ahí murieron profesores también. Nunca oí yo que salía diciendo, mire, aquí murieron tantos profesores. Y después con las maras 120.000. Son 200.000 familias. ¿Cuándo dijo él como vicepresidente o como ministro de Educación? Lamento mucho la muerte de 350 alumnos que hubo. Lamento la muerte de, parece que hubo como 100 profesores que mataron, más, como 200 profesores mataron. Entonces, nunca dijo nada. Hoy sale diciendo eso con esa falacia, esas mentiras, que ni ellos mismos se las creen, hombre. Nunca, nadie les va a creer. Y cada vez que sacan esas cosas ellos, como una muestra de humanidad, de solidaridad, cuando realmente lo que la gente ha interpretado con ellos es la maldad. Y ya no les creemos nada, ¿me entiendes? Sí. Ojalá sigan así, ¿verdad? Porque entonces no sé qué van a hacer, ¿verdad? Van a ver, el presidente, yo lo que voy a hacer es que alguien dijo, un examen psiquiátrico para toda esta gente. Es que no están bien de la cabeza, hombre. Uno no es que quiera llevársela exagerado, pero no están bien de la cabeza. Los tiene locos el presidente, porque los tiene locos por la sencilla razón de la forma como les ha venido ganando todas las batallas. Toditas las batallas. Bueno, el chino hasta dijo que tenía pacto con el cachudo, dijo, porque todo le sale bien. Le sale bien todo al presidente
porque se encomienda a Dios, le pide a Dios que le ayude, y también él es una persona que hace las cosas de buena fe. Cuando usted actúa de buena fe, todo le sale bien, pero cuando usted va actuando con maldad, nada le sale bien, porque el famoso karma existe. Sí. Esto no han entendido todavía de eso, porque eso se ve que no tienen cultura humanística, o sea, no entienden cómo es el mundo, no entienden cómo funciona una sociedad, mucho menos en bonanza, mucho menos en crisis. Sí. El comentario me da risa a mí realmente. Bueno, con estos análisis de dos analistas políticos que me acompañaron en esta entrevista, concluimos este programa de Hablemos Claro. Ha sido un placer estar con ustedes. José, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la oportunidad, don Roberto, siempre por poder compartir los análisis, y a toda la población salvadoreña, un gusto poder compartir con ustedes la invitación para que compartan y lleguemos a más salvadoreños. Don Roberto. Gracias, igual, y aquí hablamos claro, de verdad, tal como dije, hablamos claro, y para que la gente no se confunda, porque estos andan confundiendo. A ver, que es una invitación para el próximo jueves, para que estén con nosotros. Todos los programas de aquí van a estar muy buenos. Gracias. Bueno, así que muchas gracias a ambos. Agradecer también a nuestra querida audiencia, a todos los que nos acompañaron también a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias y bendiciones para todos. Feliz noche.